quedaba sin ingresar, ya terminaron, así que bueno, por respeto a todos, acá está entrando alguien más. Por respeto a todos los compañeros que estuvieron a horario, quiero comenzar la clase en el horario que habíamos pactado. Les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras, ¿sí? Me voy a presentar para aquellos que no me escucharon. Mi nombre es Gabriela Castiglioni, soy adjunta de esta cátedra de auditoría para aquellos alumnos que están cursando en el plan 7 y contabilidad 8 para los alumnos que están cursando bajo el plan 6. Soy profesora de los lunes en el horario de 13 a 16 horas. Y hoy estamos reunidos para dar la unidad temática 17, una parte, porque la parte de auditoría interna, ustedes la vieron con la profesora Ana Cócaro el viernes pasado. Y ustedes van a ver conmigo hoy auditoría operativa, que es la otra parte de la unidad. Por favor les pido, ya hay muchos que están poniendo su asistencia en el chat, indiquen su nombre y apellido, su legajo, la comisión a la cual pertenecen, si es comisión especial, comisión o comisión regular. Esta es una clase de teoría y como ustedes saben, para aquellos que estén en promoción, se computan también las clases de teoría para el requisito de la asistencia. Bueno, voy a compartir pantalla, avísenme por favor si alguno no la ve, ¿sí? A ver. Chicos, ¿la pueden ver? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. La clase de hoy que vamos a dar es una clase 100% teórica, ¿sí? Que está diagramada en 6 partes. Lo vamos a dar mediante filminas, ¿sí? Vamos a abordar qué es la auditoría operativa y quién la puede llevar a cabo, qué distinción hay entre una auditoría operativa y una consultoría, qué atributos y requisitos tiene que tener el auditor operativo, cuáles son los alcances que puede tener la auditoría operativa, el rol de la dirección y cómo usar el marco de control durante las auditorías operativas y cómo es el proceso de una auditoría operativa, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en claro es que en una auditoría solo lo que se puede medir se puede controlar. Y solo lo que se puede controlar se puede mejorar. Chicos, hay alguno que tiene el micrófono abierto y se está haciendo eco. Bueno, entonces comenzamos diciendo en auditoría, ¿no? Que solamente lo que se puede medir se puede controlar. Y una vez que lo tenemos bajo el radar del auditor, ¿sí? Lo que se puede controlar se puede mejorar. Bien. Sigue entrando gente, disculpen, ¿eh? Bueno, ¿qué es una auditoría operativa? Y acá les traje algunas definiciones de auditores, ¿no? De autores que son muy importantes para nosotros. Y también les puse el año en el cual ellos hicieron este trabajo y se acercaron a una definición que era muy correcta para el momento de cada uno, para después terminar en lo que es hoy auditoría operativa, ¿no? Decía Arens por el año 2007. Una auditoría operacional evalúa la eficiencia y la eficacia de cualquier parte de los procedimientos y métodos de operación de una organización. Acá él ya nos está hablando
de dos palabras que son muy importantes para una auditoría operativa, que es la eficiencia y la eficacia, ¿no? Bueno, antes de esto me gustaría hacer una introducción de a cómo llegan a ustedes a esta clase, ¿no?, de teoría, en donde nosotros vimos auditoría operativa en dos clases, muy por arriba, ¿no?, como para que tengan una idea, que fue en las dos primeras clases, tanto de teoría como de práctica. En la primera clase de teoría ya se les mostró a ustedes las distintas clasificaciones de auditoría, y lo mismo en la clase práctica, ¿sí? El primer trabajo práctico tiene una tabla en la cual ustedes tenían que completarla, ¿no?, con el profesor, para la auditoría interna, para la auditoría externa y para la auditoría operativa. No sé si se acuerdan. Ahora lo que vamos a hacer es profundizar en esta unidad, ¿sí? Vamos a profundizar en todo lo que ya vieron con Ana Cócaro y ahora desde la parte de la auditoría operativa, ¿sí? Bueno, Carlos Sloss, en el año 2013, en el libro de él, ¿no?, dice que ese era el proceso que tiende a medir el rendimiento real con relación a un rendimiento esperado. Y lo que hace el auditor es formular recomendaciones para mejorar ese rendimiento real y alcanzar el éxito deseado, ¿no es cierto? Acá ya habla de rendimiento real, compararlo con un rendimiento esperado, y aquí lo que el auditor va a hacer es hacer recomendaciones para que ese rendimiento real alcance lo más que se pueda o se acerque a ese rendimiento esperado, ¿sí? Ahora veamos lo que es la auditoría operativa para el instituto, un segundito, para el Instituto de Auditores Internos de Argentina, ¿sí? Esta es la definición actual que se maneja a nivel global en todo el mundo. Ustedes saben que el Instituto de Auditores Internos, bueno, tienen muchos países, ¿no? Un instituto tiene una sede central, y después, a nivel global, también hay una fundación, y ellos continuamente están elaborando artículos, sobre todo el Instituto de Auditores Internos de España es un instituto que tiene mucha producción, y dentro de esa producción hay información relacionada a la auditoría operativa. ¿Y qué dice? La definición es muy parecida a la que vieron con Ana Cócaro en la clase pasada para auditoría interna, ¿no es cierto? Nada más que el foco va a estar puesto en otro lugar. La auditoría operativa es una actividad independiente, objetiva de aseguramiento y consulta, que está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Va a evaluar los controles internos, ¿sí?, que tienen diseñados e implementados por la dirección para proporcionar una seguridad de que se van a alcanzar las metas y los objetivos operativos de la organización, ¿sí? Fíjense acá cómo se trabaja mucho más la definición. ¿No es cierto? Hablamos ya de que es una actividad independiente, que es objetiva. Hablamos de dos tipos de cuestiones, ¿no?, que puede hacer la auditoría operativa, que puede ser un encargo de aseguramiento y también uno de consulta, que le va a agregar a la organización valor, pero le va a agregar valor a la parte operativa, ¿sí? Y lo que va a hacer el auditor es evaluar el control interno para ver si se alcanzaron las metas y los objetivos. ¿Y por qué surge la necesidad de esta auditoría operativa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia en la gestión, va a evaluar la economicidad y la eficiencia en la obtención y la aplicación de los recursos, y va a verificar la eficacia en el logro de metas y objetivos que tienen que estar previamente establecidos.
no es propio de auditoría, pero lo que tienen que ustedes recordar, sobre todo cuando hablamos de auditoría operativa, es que a nivel organizacional tenemos los objetivos que son organizacionales, que son estratégicos, que son de largo plazo, que exceden el ejercicio, ¿sí? Y por otro lado, esos objetivos organizacionales de largo plazo se van a transformar, digamos, para guiar las distintas gerencias diarias en objetivos organizacionales del año, ¿sí? Y a su vez, cada una de esas gerencias también va a tener objetivos anuales y que tienen que ser coherentes y coincidentes con los organizacionales. Y es complejo establecer objetivos. Si alguien ha participado de sectores en los cuales se definen objetivos, es muy complejo porque muchas veces a nivel organizacional, sobre todo en el sector privado, muchas veces para definir un objetivo hay algunas gerencias o áreas que se ven que no pueden maximizar sus objetivos diarios. ¿Por qué? Porque a nivel organizacional es conveniente tal vez que mejore otra y no un área determinada, ¿sí? Por ejemplo, podría recursos humanos, ¿no? Hablando de sueldos, podría intentar no negociar, ¿no?, con los sindicatos y con los empleados mejoras salariales, pero sin embargo desde el área de producción, que saben que si no se les mejoran los salarios, puede haber un paro de la planta, entonces tal vez no se mejore, no se alcance el objetivo, se negocia, ¿no? Y no puede el de recursos humanos definir un aumento bajo pensando en el efecto que tiene la gerencia de producción. Por ejemplo, ¿sí? Bien. Para la auditoría operativa, miren, les puse esto, AO o AG, ¿no? Porque lo van a encontrar en distintas bibliografías de distintas maneras. Entonces, en alguna bibliografía lo pueden encontrar como auditoría operativa, como auditoría de gestión, como auditoría de desempeño, inclusive en alguna bibliografía media vieja puede estar como auditoría administrativa, ¿sí? Pero intenten leer artículos y bibliografía que sean más actuales. Si dice administrativa, por ahí intenten leer, ¿no? Y hay dos preguntas básicas que se hace el auditor operativo. ¿Se están haciendo las cosas correctas? Y una vez que la definición, que la respuesta, ¿no?, es sí, es si se están haciendo de la forma correcta. Si al auditor operativo le importan las dos cosas. Que las cosas que se estén haciendo sean correctas y que la manera de hacerlas también sean correctas, ¿sí? Bien, ahondemos un poco más. Se dice que en la auditoría operativa lo que se evalúan son 3 E, ¿sí? Eficiencia, eficacia y también economicidad o economía. Yo les traje esa foto, que no es específica de auditores, pero que resume muy bien las diferencias entre una y otra, y puede ser fácil para la hora de estudiar, ¿cierto? Por un lado tenemos la eficiencia y por el otro lado tenemos la eficacia, ¿no? La eficiencia está orientado al proceso y entonces el auditor operativo se centra en la eficiencia, lo que intenta mejorar es el flujo de trabajo actual. Está orientado al presente la eficiencia, ¿sí? Está orientado a, con los recursos que hay, obtener los mejores resultados, ¿sí? Es sensible al tiempo y le interesa mucho la relación entrada y salida, ¿sí? En cambio, la eficacia está orientado más al cumplimiento de los objetivos, independientemente de los recursos que se hayan utilizado, ¿sí? Hay que alcanzar determinada producción, no importa la cantidad de insumos, no importa, cuando hablamos de insumos no solo materiales, ¿sí? De recursos humanos, de las horas hombre, de recursos financieros, ¿sí? De sistemas, y cuando se centra la auditoría operativa en la eficacia,
está orientada al futuro, ¿sí? Donde mejora es la calidad del trabajo y en donde la relación entrada-salida no es tan importante sino haber alcanzado el objetivo. Bien, cuando hablamos de fiscalizar, ¿no? O qué significa la fiscalización de la economía, la eficiencia y la eficacia. Economía significa reducir al mínimo el costo de los recursos, pero teniendo en cuenta una calidad que es requerida, ¿sí? Y lo que es difícil en la auditoría operativa y es lo más difícil es establecer un criterio razonable, ¿sí? Y entonces se torna difícil cómo medir la economía y hay que, bueno, definir un criterio que en la última instancia la decisión la toma el auditor, pero bueno, es una cuestión que es necesario en muchas oportunidades ponerse de acuerdo con el auditado, ¿sí? Las preguntas que pueden aportar información cuando el auditor está haciendo tarea operativa enfocada en la economía es si los medios elegidos o el equipo obtenido, los inputs, ¿no? Representan el uso más económico, si los recursos humanos, financieros y materiales disponibles se están utilizando de forma económica, si la calidad y la cantidad de los inputs se ha coordinado en forma óptima, y si las actividades de gestión se han realizado de conformidad con los principios de administración y las políticas de gestión adecuadas. La eficiencia, como dijimos, es utilizar los recursos disponibles de la mejor manera, ¿sí? Y se refiere a la relación existente entre la calidad y la cantidad de los servicios suministrados y la actividad y el costo. Entonces, los recursos se utilizaron de manera óptima o satisfactoria. Si hubiesen logrado el mismo objetivo con menos recursos, ¿sí? Estamos maximizando la salida en términos de cantidad y calidad de acuerdo a los inputs y las acciones que lleva a cabo la organización. Y lo que es importante por ahí, ¿no? Que no lo mencioné, cuando estás auditando y nos centramos en la economía y intentamos adquirir los recursos a menor costo, es lo que se utiliza, digamos, ¿no? La técnica es justamente compararlo con otros recursos de la misma calidad y ver cómo lo terminó adquiriendo el ente, ¿sí? Cuando hablamos de eficiencia, la técnica que utiliza el auditor es compararlo con actividades similares en otra organización o en la misma organización, ¿sí? Con otros periodos de tiempo, ¿sí? Se lo compara con datos históricos que tenga el ente. Cuando hablamos de eficacia, la eficacia, recuerden que estaba relacionada un poco a la efectividad, ¿no? A si se cumple el objetivo que estaba previsto previamente, ¿sí? Entonces, bueno, lo que es fundamental para la auditoría operativa es que se hayan definido los objetivos previamente, ¿no? Y después el auditor va a comenzar a preguntarse, a indagar, a averiguar en el ¿no es cierto? Si ese objetivo se puede atribuir a una política aplicada o si ha cambiado una política y entonces ese objetivo está asociado a un cambio en la política. O si, por ejemplo, el cumplimiento de ese objetivo no está relacionado con una política interna del ente, sino con una situación externa, ¿sí? Supongamos, aumentaron las ventas en Frávega, las ventas de heladera superaron ampliamente sus objetivos, se esperaban menores ventas y sin embargo se vendieron inclusive productos elaborados en años anteriores y entonces tal vez el auditor se ponga a investigar por qué sucedió esta situación. Se puede deber, por ejemplo, a un cambio de una política,
por ejemplo, una política financiera en donde a los clientes se les dé cuotas, o puede ser que se haya bajado el precio, o también puede ser a una situación externa, como por ejemplo, puede ser que hayan cerrado por quiebra una competidora, como podría ser, por ejemplo, Garbarino, ¿sí? Bien. En el sector público, cuando hablamos de auditoría operativa, la auditoría operativa es algo que se aplica mucho en el sector público, mucho, mucho. En la normativa del sector público, de la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, y de todas las unidades de auditoría de cada uno de los entes, dentro de lo que es su normativa, si aprobada por el máximo órgano, es obligatoria la auditoría integral, incluyendo esta evaluación de economía, eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque además de todo lo que vimos, de todas las cosas que tiene, contribuye a la buena gobernanza, a la rendición de cuentas y a la transparencia, ¿sí? ¿Por qué es así? En lo que es el sector público se trabaja mucho con indicadores, los indicadores son muy necesarios para la auditoría operativa. Entonces, el Estado se encuentra con indicadores, ¿sí? Indicadores de pobreza, indicadores de salario por debajo el salario familiar por debajo del mínimo, necesario para que una familia no sea pobre, y con estos indicadores hace políticas, ¿sí? Las planifica, hace programas. Entonces, posteriormente, cuando se aplica el programa, vienen los auditores, inclusive también los mismos directores, porque suele haber directores en el sector público, en vez de gerencias, suele haber directores, y lo que hacen es medir el resultado de esa política, ¿sí? A ver cómo si el impacto en la sociedad tuvo, a ver si esa política, si esa medida, si ese programa tuvo en la sociedad el impacto que estaba esperado, ¿sí? Entonces se comparan los indicadores posteriormente a la política aplicada y con el anterior, y bueno, entonces uno puede ver si el programa cumplió sus objetivos o no. Inclusive uno no espera, ¿no?, a que termine todo el programa de aplicarse para medirlo. Va haciendo mediciones antes para ajustarlo, ¿no? Para que la auditoría haga una recomendación y se mejoren estos indicadores. Indicadores que tienen que estar previamente definidos, ¿sí? ¿Qué es el numerador? ¿Qué es el denominador? El tiempo en el cual se va a medir, ¿sí? Bien. Y lo que hace la auditoría de desempeño, la auditoría de gestión, la auditoría operativa, es aportar nueva información, ¿sí? Análisis y perspectivas, además de recomendaciones de mejora en caso de que sea posible. Bueno, entonces estamos en condiciones, ¿sí?, de hacer una aproximación a una definición, ¿no? En donde lo que podemos decir es que la auditoría operativa no se va a centrar únicamente en la información financiera, ¿sí? La auditoría operativa no se centra en la información financiera. ¿La puede utilizar? Sí. Ahora vamos a ver. Pero incluye otros aspectos que la auditoría externa, como vimos, deja por fuera, ¿no? Como es la organización interna, los sistemas, los métodos, los insumos que utiliza, y cómo se coordina la utilización de insumos con los sistemas y la organización interna y el control interno. La principal utilidad de una auditoría operacional es que evalúa una situación existente, una situación concreta, real, ¿sí?, que puede modificarse para mejorar el desempeño en el futuro, ¿sí? Lo que busca es economía en la adquisición de los insumos para ser aplicado de una manera eficiente, logrando eficacia en el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? No pensemos, cuando hablamos de economía y hablamos de adquisición de insumos,
no pensemos que siempre es el sector de compras el que solamente vamos a poder hacer una auditoría operativa enfocada en la economía, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en distintas áreas, cuando cada una de las áreas, las gerencias, negocia su presupuesto para el año entrante y tiene que asociar el presupuesto que está negociando con objetivos, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero una capacitación para mis empleados en compliance. Bueno, y el objetivo que tengo es mejorar el programa de integridad. O, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el área administrativa, el sector o el área de impuestos, en donde la responsable del área solicita una capacitación en lo que son impuestos nacionales, porque el objetivo es reducir las fiscalizaciones de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, la economía, en la adquisición de los insumos, no es solamente del área compra, sino que se puede evaluar en todas las áreas que hacen adquisiciones, ¿sí? Me gustaría saber, chicos, cómo vamos hasta acá. Si alguien me quiere hacer algún comentario, si alguien quiere... si alguien, por ejemplo, quiere contar alguna experiencia, si trabaja en un área de auditoría operativa, si alguien tiene alguna duda, sepan que me interrumpen, no esperen al final, que uno cuando quiere hacer una pregunta es por alguna palabra que yo utilizo, que ustedes por ahí les hace ruido, o la quieren relacionar con otro concepto. ¿Vamos bien o quieren que tomemos algún punto? Sí, bien. Bien, profe. Vamos bien, profe. Bueno, gracias chicos por contestarme. Seguimos entonces. Lo segundo que tenemos, digamos, la segunda parte, estaríamos viendo quién puede llevarla a cabo, ¿sí? ¿Quién puede llevar a cabo una auditoría operativa? Y me gustaría que lo charlemos. ¿Qué piensan por lo que estuvimos hablando? Múltiples ramas del conocimiento, no necesariamente un profesional de ciencias económicas. No vas a poner en planta a un contador público, necesitas un ingeniero. Bueno, muy bien. Un profesional. Bueno, muy bien. Vamos acá. Quiero contestar a Santiago Corva, que hizo esa aclaración. Está muy bien. Imagínense, si ya en auditoría interna es necesario un equipo interdisciplinario, imagínense en una auditoría operativa, ¿sí? Es muy cierto lo que dice Santiago, vamos a necesitar de distintas especialidades de acuerdo a lo que se dedique el ente, vamos a necesitar ingenieros en las plantas, imagínense que sea una petrolera, vamos a necesitar ingenieros químicos, si es una industria alimenticia, probablemente necesitemos un ingeniero de alimentos, ¿sí? Imagínense si es una fábrica que produce vacunas, ¿sí? Entonces, es cierto esto que dice Santiago, que vamos a necesitar un equipo interdisciplinario. Y en caso de que no seamos un equipo interdisciplinario, sepamos que podemos recurrir a expertos, ¿sí? Que son expertos que va a contratar el auditor. Bueno, Jonathan, ¿qué habías dicho? No, simplemente hizo que era un profesional. Si no, bueno, estás al horno. Bueno, sí, la vemos, estamos en auditoría, en la carrera de contador público, así que sí, vamos a ser profesionales. Por supuesto que nuestro equipo de trabajo puede ser que haya algunos estudiantes, o puede ser también que tengamos formando parte del equipo gente que no es profesional, pero conozca mucho de una industria, ¿sí? Así que bueno, también tengan mucha experiencia y puedan realizar su aporte desde la práctica, ¿no? Cada uno con las limitaciones que eso, el auditor que está a cargo
lo va a tener que evaluar constantemente. ¿Quién les parece que lo puede llevar a cabo? ¿Una auditoría interna? ¿Una auditoría externa? Yo justo dejé de compartir, pero estaba... Ay, perdonen, chicos. Estaba compartiendo esta filmina, ¿no? Bueno, si se las comparto por ahí, les digo la respuesta. ¿Qué les parece que va a poder desempeñarse mejor? ¿Un auditor externo o un auditor interno? En una auditoría operativa. Un interno. Interno. Bueno, Carla, Julieta, Martín, dicen un auditor interno. ¿Alguien piensa distinto? No. Bueno, es así, ¿no? Puede ser desarrollado por los dos, tanto por los auditores internos como por los auditores externos. Ahora vamos a ver los motivos por los cuales un auditor interno está en mejores condiciones para hacer una auditoría operativa. Pero es algo que lo pueden hacer ambos, ¿sí? Voy a seguir compartiendo, así seguimos dando la clase. Tenemos por un lado la auditoría interna con la definición que la vieron con la COCA, y hoy hablamos un poco de eso, y tenemos la auditoría externa, ¿no? Que la auditoría externa vimos por la resolución técnica 37, modificada por la 53, que hay un montón de cargos. La auditoría operativa no está mencionada ahí, pero también lo pueden desarrollar. Se puede contratar a un auditor externo para que haga una auditoría operativa del ente. Sin embargo, vamos a ver que el auditor interno está en una mejor posición. ¿Por qué? Porque conoce al ente desde adentro, ¿sí? Conoce a la organización, a los distintos sectores, desde adentro. ¿Sí? Y la auditoría operativa es la parte de la auditoría, ya lo habíamos dicho, que agrega valor, pero a la parte operativa, ¿sí? La parte operativa. Y también es necesario que hagamos una diferencia entre lo que es un servicio de aseguramiento a un servicio de consultoría, porque no es lo mismo, ¿sí? Un servicio de aseguramiento es un examen objetivo de la evidencia, con el fin de proporcionar una evaluación independiente, ¿sí?, sobre los procesos de gobierno corporativo, gestión del riesgo y control para la organización. En cambio, el servicio de consultoría, ¿sí?, es una actividad es un servicio justamente de asesoramiento y de servicios relacionados, ¿sí? El asesoramiento y servicios relacionados, me gustaría que me confirmen que saben la diferencia entre asesoramiento y servicio relacionado. ¿La saben? Entiendo que no la saben y quieren que se las diga. Sí, por favor. El servicio relacionado no es un encargo como los mencionados en la RT. No sé si el asesoramiento está como un encargo. No. No, no está como un encargo. Muy bien, Victoria. El servicio relacionado es uno de los encargos que tenemos en la RT 37, modificada por la 53. Y tiene todas unas particularidades, ¿no?, en el servicio relacionado. Vamos a ver, el servicio relacionado es cuando al auditor le solicitan que haga una tarea determinada y le piden al auditor y definen, por ejemplo, la muestra, definen el periodo, se consensúa, ¿sí? Y se deja plasmado, por supuesto, en un contrato, en un escrito, en el caso de que seas un auditor interno, se deja bien plasmado. En cambio, en el asesoramiento no solicitan al auditor, pero es más definen más la naturaleza, la problemática, y es el auditor, ¿sí?, quien define la manera de abordar para darle un consejo a la persona que está solicitando ese asesoramiento, ¿sí? Es decir, los dos agregan valor, tanto el asesoramiento como el servicio relacionado, nada más que en el servicio relacionado hay ciertas cuestiones que se pactan que el auditor no se va a mover de ahí, ¿sí?
En cambio, en el asesoramiento, el auditor, para poderle dar un consejo dentro de todas las alternativas posibles para mejorar la realidad que le están solicitando que mejore, va a aplicar un montón de procedimientos, ¿sí? Inclusive también puede averiguar en empresas competidoras, por ejemplo, para presentarle distintas alternativas. Puede terminar esto como un consejo, como un asesoramiento, como una facilitación, como una capacitación, ¿sí? Acá también decir, como ustedes saben, el auditor interno va a brindar servicios de aseguramiento y también servicios de consultoría, ¿sí? El auditor interno brinda estos dos. Esto de los auditores internos lo permite. ¿Por qué? Porque el objetivo de la auditoría interna es agregar valor a la organización. Una de estas maneras, una de estas formas, ¿no?, de asesoramiento y servicios relacionados es por medio de la consultoría. El titular de la cátedra, Carlos Rumiti, no está de acuerdo con que se le solicite a los auditores internos el servicio del asesoramiento. Porque, por una cuestión de que ustedes saben que los auditores internos no pueden tomar decisiones gerenciales, no pueden tomar decisiones de línea, ¿sí? Y uno, cuando está haciendo estos asesoramientos, en cierta manera, si una de las áreas, una de las gerencias solicita un asesoramiento, es porque muy probablemente le den bolilla, ¿sí?, a lo que está diciendo auditoría interna, porque es auditoría interna lo que le está diciendo. Entonces el titular no está muy de acuerdo en que se le solicite estos trabajos a los auditores internos, pero sepamos que los auditores internos podemos hacerlo, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay también en una auditoría operativa y en una consultoría? ¿Sí? En una auditoría operativa hay un acuerdo que es tripartito, ¿sí? En donde es tripartito porque hay tres partes. Está el auditor, está el cliente y está el auditado, ¿bien? En cambio, en una actividad de consultoría, ¿sí?, es un acuerdo bipartito, porque interviene solamente el auditor y el cliente. Fíjense que acá ya no hablamos de auditado, es un cliente, ¿sí? Bueno, hay perritos. ¿Queda claro las partes que intervienen? Sí, hermoso. Adrián, Profe, sí. tengo una duda. En este caso, el auditado no sería igual al cliente en lo que es la relación tripartita. No, el cliente, en realidad, el auditor interno, seguramente les dijo Ana Cócaro, el auditor interno lo que hace es un plan anual de auditoría, donde define cuáles van a ser las auditorías. Digamos que el cliente a quien reporta el auditor es al directorio, tendría que ser así. Es independiente el auditor interno porque le reporta al máximo órgano, ¿sí? Él es su cliente, a él reporta, ¿sí? ¿Qué le reporta? Le da información que el directorio no tiene, ¿sí? Lo que está ocurriendo en las distintas gerencias. Y en cada una de esas gerencias, cuando va a auditar, entonces ese es el auditado. La gerencia de administración y finanzas, la gerencia de producción, la gerencia de ventas, ¿sí? Ese es el auditado. En cambio, en la consultoría, gracias Micaela, avísame si te respondo. En cambio, en la consultoría es la gerencia de ventas que le pide al auditado, le pide al cliente un consejo, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo, ni bien se había emitido la resolución técnica que permite hacer los revalúos en bienes de uso. Yo
trabajo en la auditoría interna de una empresa y el sector contable nos había pedido a nosotros, como actividad de consultoría, que le digamos si le convenía o no a la empresa reevaluar determinados tipos de bienes, ¿sí? Que ustedes como saben, porque ya vimos bienes de uso, se reevalúa por clase, digamos, o todos los rodados o ningún rodado, ¿sí? Bueno, entonces este es un acuerdo en donde ya no decimos auditado, ese es el cliente, porque él te está pidiendo. En el otro caso, en la actividad de aseguramiento, el que te está pidiendo que audites determinadas áreas es el directorio cuando te aprueba el plan. ¿Sí? Micaela, ¿pude contestarte? Sí, profe, perfecto, gracias. Nada de nada. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué otras diferencias hay con los trabajos de aseguramiento? Los auditores ayudan, ¿sí?, a asegurar que la dirección se haga responsable del cumplimiento de los objetivos y también de los requisitos internos y externos, ¿sí? En cambio, los trabajos de consultoría lo que se hace es ayudar o asesorar, en el sentido de aconsejar, a el auditado, ¿sí?, al cliente, digamos. Pero bueno, que tiene que quedar en claro que no es un trabajo que implique inmiscuirse, digamos, en las decisiones que toman los gerentes, ¿sí? Los auditores tienen que mantener sus tareas dentro de los límites que están definidos para su función de auditoría, y esto implica que tienen que ser independientes, ¿sí?, evitando relaciones y situaciones que comprometan su objetividad. No pueden auditar su propio trabajo los auditores y no deben desempeñar funciones gerenciales ni tomar decisiones, ¿sí? Esto parece muy básico, pero muchas veces los auditores internos son convocados a reuniones y el auditor tiende tal vez a decir su opinión y tiene que tener mucho cuidado el auditor en las palabras que utiliza, ¿sí? Porque las empresas que tienen auditoría en muchos casos le dan mucha importancia a la palabra que dice el auditor, ¿sí? Bueno, acá les hice un cuadrito que es parecido al que ustedes hicieron en el trabajo práctico número 1, en donde se muestra lo que es una auditoría financiera. Acá les puse yo una auditoría de cumplimiento regulatorio, que es una auditoría de cumplimiento, en donde en realidad lo que se hace es agarrar una ley, agarrar una norma y decir si cumple o no cumple determinada área, determinada gerencia, con esa norma. Es una auditoría de cumplimiento, digamos, ¿no? En donde siempre lo que está haciendo es mirando hacia atrás, puede ser una ley, una regulación, o una política interna, o un procedimiento interno, ¿sí? Ejemplos podrían ser las auditorías de contrato, estándares de conducta, auditorías de reguladores bancarios, o también las auditorías ISO son auditorías de cumplimiento regulatorio, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una auditoría de cumplimiento regulatorio? Es determinar si hay adhesión a la política, al procedimiento, a las leyes y a regulaciones por parte de la empresa o del área, ¿sí? En una auditoría financiera o una auditoría externa de estados contables, el objetivo es opinar sobre la razonabilidad de los estados contables. Es información, el informe, ¿sí? Es información que está destinada a los accionistas. Hay otros también usuarios, ya lo vimos también. También mira hacia atrás la auditoría externa, por más que tenga en cuenta los hechos posteriores al cierre, ¿sí? Y por más que tenga en cuenta el impacto de ciertas incertidumbres que pueden existir al cierre, ¿no? Bien, ejemplos, bueno, son las auditorías anuales realizadas por contadores públicos. Y por el otro lado tenemos las auditorías operativas, que el objetivo es evaluar y mejorar la eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones. La auditoría operativa es interna, ¿sí? Es información, son informes
internos también que están destinados a las gerencias, ¿sí? En donde mira el presente y mira el futuro, se quiere mejorar el futuro, por eso se hace la auditoría operativa, ¿sí? Son auditorías que están basadas en la misión, la visión del ente, los objetivos organizacionales, los objetivos particulares de la gerencia que estemos auditando. Bien, y ejemplos hay un montón, como por ejemplo auditoría de los departamentos, de los sectores, por procesos, por sistemas de información, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos? Esta es otra parte de la presentación. Me parece que era en la tercera, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos y requisitos que tiene que tener un auditor operativo? Estos son muy parecidos al que tiene el auditor interno, ¿sí? Porque suele ser desarrollado por auditores internos, ¿sí? Hablamos de que tiene que ser independiente. ¿Cómo se demuestra la independencia? También dependiendo del directorio. Muchas veces, dentro de lo que sería un área de auditoría interna, hay una unidad que es interna, específica, donde se basa en cumplimiento normativo interno y externo, y otra unidad, o otro raviolcito dentro de lo que sería la gerencia de auditoría interna o el área, que es de auditoría operativa, ¿sí? Si no, pueden estar separados, la auditoría interna y la auditoría operativa. Por supuesto que tienen que hacer un trabajo objetivo, ¿sí? Tienen que realizarse con honestidad, no tienen que comprometer la calidad, no se tienen, esto de que sean independientes, tienen que tener una actitud imparcial y neutral, tienen que evitar los conflictos de intereses, ¿sí? No tienen que posicionarse los auditores en situaciones que sean incapaces de emitir juicio. Tienen que actuar de manera ética, ya vimos el Código de Ética Unificado, es también aplicable a los auditores internos y a los auditores operativos. A su vez también los auditores internos, dentro de lo que es el Instituto de Auditores Internos, está su propio Código de Ética, ¿sí? Pero no es diferente, es un poquito más riguroso, pero está muy bien también. O sea que tiene que actuar de manera ética el auditor operativo y que tener una mente crítica y abierta. Ojo con el de abierta. A diferencia de un auditor interno, la mente abierta. ¿Por qué la mente abierta? El auditor operativo, ¿sí? Al auditor operativo le interesa mucho, que el auditado le pueda contar los problemas que tiene, ¿sí? Es decir, el auditor operativo se tiene que familiarizar con las operaciones, con el flujo de operaciones, ¿sí? De quién recibe información, hacia dónde va la información, cómo procesa la información, lo mismo si fuera un proceso productivo, ¿sí? Y cuáles son sus problemas diarios y cotidianos en el área. Muchas veces es un problema, problemas de recursos humanos, ¿sí? Donde hay malestar, eso hace que haya malos resultados en las métricas que cada una de las gerencias tiene, ¿sí? ¿Y cómo hace el auditor? Sí, que se tiene que familiarizar con estos problemas diarios y cotidianos. Por supuesto, la principal fuente es el auditado. Disculpen, es el auditado, ¿no? Entonces, por medio de conversaciones, por medio de entrevistas, por medio de cuestionarios, puede encontrar problemas nuevos. Y también lo que tiene que hacer el auditor operativo es leer informes de auditores previos, ya sea operativos, internos, o ver también si informes de auditoría externa hacen alguna mención, ¿no? Algo que les pueda afectar a esa gerencia. ¿Por qué? Porque es muy probable que en ese problema detectado puede el auditor investigar y encontrar la causa de ese problema para poder
proponer una mejora, proponer una recomendación que genere una mejora, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los alcances de las auditorías operativas? Este sería el punto 4, ¿sí? La parte cuarta, digamos, de esta presentación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, muy bien. Los alcances. Ustedes, como vieron hasta ahora en la auditoría externa de estados contables, puede ser una auditoría recurrente, es decir, que ya la hicimos con anterioridad, tal vez no nosotros como auditores, porque podemos ser nuevos en un trabajo, pero sí es una auditoría que se hizo con anterioridad, que tiene un informe, ¿sí? Que tiene algo que nosotros podamos utilizar para nuestra auditoría. No puede ser nueva, es decir, sin precedentes, la estamos haciendo por primera vez. Otra de las clasificaciones es que puede ser una auditoría horizontal, o por centro, o localización, o puede ser una auditoría vertical, por flujo o ciclo de transacción. Horizontal o por centro de locación es cuando se evalúa el control interno y los procesos operativos en un determinado centro o localización en particular, ¿sí? En cambio, cuando es vertical por flujo o transacción, lo que se hace es evaluar el sistema de control interno con toda, digamos, la normativa y todos los procedimientos para un área funcional determinada, ¿sí? O, por ejemplo, no es para un área, sino para un tipo de transacción de un área. Por ejemplo, una auditoría operativa puede ser, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar ejemplos de lo que sería por centro o localización. Bajo el supuesto de que, pensemos en APSA, ¿sí? Pensemos en APSA, en donde APSA tiene centros administrativos y también tiene plantas potabilizadoras del agua, ¿sí? En donde se le realizan al agua distintos procesos para que sea agua. Bueno, entonces podría tranquilamente, si estaríamos haciendo una auditoría por centro, podríamos auditar la plata como un todo, ¿sí? Y acá ver cuáles son digamos, los centros administrativos, y existe también el centro operativo en la de potabilizador de agua. Entonces, si estaríamos haciendo una auditoría por ciclo de transacción, supongamos que tenemos una empresa, ¿sí? O inclusive el mismo APSA para poderlo ver, ¿no? APSA tiene, dijimos, varios centros administrativos. Dentro de lo que son los centros administrativos, tiene la normativa propia que permite hacer adquisiciones. Entonces va a tener un área de compras en cada uno de esos centros. Lo que nosotros podemos hacer por ciclo de transacción, o lo que sería una auditoría vertical, es decir, bueno, audito compras, el área compras, con todos los procesos de compras que puede haber, que puede ser un concurso de precios, una licitación pública, puede ser una compra menor, puede ser que se compren por fondo fijo, ¿sí? En cambio, si estamos haciendo, eso sería si seleccionamos el área compras, ¿no? Y auditamos todo lo que hace el área compras. Y otra alternativa es, por ejemplo, solo auditar los concursos de precios dentro de lo que es el área compras, ¿sí? Bueno, y acá tenemos todas las áreas, digamos, ¿no? Que podríamos hacer una auditoría operativa. Uno siempre piensa, ¿no? En el centro está la organización, y uno dice, bueno, comienza todo con un área de compras que compra, ¿para qué? Para que sea incluido en la producción. Una vez que tenemos la producción, se vende, y para hacer todas las ventas, la producción y las compras necesitamos personal, recursos humanos, y también tenemos las finanzas, ¿no? Que es, digamos, cubre todo, digamos, no todas las áreas. Y
Y cuando empezamos a hacer auditoría operativa se puede cada vez ir ampliando más. Si vamos a agregar cuentas a pagar, dentro de lo que son los almacenes vamos a tener la recepción de las mercaderías, el depósito, una parte de expedición, puede haber control de calidad. Además de las ventas podemos tener marketing, ¿sí? Para que las ventas se produzcan podemos tener un área de crédito. También, si tenemos máquinas, puede haber un área de mantenimiento, ¿sí? de mantenimiento y reparaciones. Puede también haber un área específica de seguros, vamos a tener el área de tesorería, el área de impuestos, y puede haber un montón de otras áreas más. Una puede ser, por ejemplo, el área operativa, ¿sí? Esto es como para que vean, dentro de lo que es la auditoría operativa, todos los tipos de auditoría que podemos hacer. Y es importante también tener esta dimensión. ¿Por qué? Porque cada uno de los gerentes, como habíamos dicho, va a buscar la eficiencia en su área, en la función que tiene a su cargo, ¿sí? Y en muchos casos olvidan que la interrelación que tienen entre las áreas, ¿no? Que si compra a un bajo precio, pero se olvida de la calidad, el problema lo tiene producción, ¿sí? Y después le va a costar muchísimo más a ventas vender los productos. Y si no le cuesta, el problema tal vez después lo tenga la postventa por los reclamos que haga el cliente, ¿sí? Bien. Y acá incorporé ejemplos de objetivos que pueden tener las auditorías en estas dos áreas, por ejemplo, ¿no? Si estamos auditando un área de compras, estamos haciendo una auditoría operativa, por ejemplo, el objetivo puede ser estudiar y evaluar qué tan contundente y efectivo son los distintos procedimientos que la organización realiza para obtener bienes y servicios a un costo final más económico, ¿sí? O también, por ejemplo, si estaríamos auditando la gerencia de producto, la gerencia del área, ¿sí? El sector de producción, el objetivo puede ser examinar todas las actividades del proceso de producción para detectar los puntos débiles en él y sugerir métodos de cambio para mejorarlos, lograr una mayor eficiencia y mejora en la productividad, ¿sí? Este es el objetivo. Podría ser el objetivo de la auditoría. Y por supuesto, si este es el objetivo, el auditor va a tener que diagramar procedimientos que le den evidencias para poder opinar sobre este objetivo, ¿sí? Para poder opinar y también para poder hacer recomendaciones. Bien. Y ahora les pido que activen sus micrófonos, vamos a jugar un poquito. Quiero que me digan ustedes qué piensan, ¿sí? Vienen participando bastante, vienen haciendo preguntas, comentarios, así que me gusta. Somos muchos, porque somos 105 contando a mí. Me gusta que participen, difícil, dualidad. Pero bueno, así nos despertamos y le ponemos un poco de onda, porque es viernes, así se nos pasa rápido a todos, ¿sí? Terminamos y empieza el fin de semana. Bueno, ¿qué nos pide? La primera consigna, que identifiquemos las actividades que podrían ser encuadradas como materia de una auditoría operativa, ¿sí? Entonces, son actividades. Tenemos que ver si la materia, si el objeto, puede ser una auditoría operativa o no. Por ejemplo, eficiencia en el proceso de producción. Para ustedes, ¿puede ser una materia objeto de una auditoría operativa? Sí, para mí sí. 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 Bueno, muy bien. Una estrellita significa que sí, que puede ser. Así que eficiencia en el proceso de producción es una materia objeto de auditoría operativa. A ver el segundo. Evaluación de los resultados del proceso de liquidación de sueldos y cargas sociales. No. ¿Puede No. ser? No. No, creo que no. No, estamos evaluando los resultados ahí, no el proceso. Dice, evaluación de los resultados del proceso. Bueno, pero vos pensá que el resultado, digamos, Sí. cuál es el objetivo, ¿no? Claro.
el proceso de liquidación de sueldos y cargas sociales es que se procese, digamos, sin errores, por ejemplo, ¿no? Sí. Que no haya que hacer ajustes manuales, ¿sí? Entonces, evaluar el resultado de un proceso de liquidación de sueldos, ¿sí? Es materia objeto de auditoría operativa. Es difícil, es difícil. Esa era más difícil, porque no dice la palabra ni eficiencia, ni eficacia, ¿no? La tercera, cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Trabajo. Acá es, ¿cumpliste o no cumpliste? Una resolución del Ministerio de Trabajo. ¿Es objeto de una auditoría operativa? O tal vez se asemeje, podría ser objeto de otra auditoría. Falso. No, podría ser de externo. Seguro. Puede ser externa, sí. Auditoría de cumplimiento. Muy bien, no vi quién habló. Sería, digamos, una auditoría de cumplimiento que puede ser desarrollado, como dijo Carla, por una auditoría externa o también por una auditoría interna que haga una auditoría de cumplimiento. ¿Cumple o no cumple? ¿Pasa o no pasa? ¿Se cumplió este punto de la norma? ¿No se cumplió? No hay grises, ¿sí? Entonces no puede ser objeto de una auditoría operativa. Calidad de los controles internos implementados por el área de comercialización. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ser materia de una auditoría operativa? La calidad de los controles internos. Nosotros como auditores operativos nos vamos a basar en los controles internos. Ahora lo vamos a ver en detalle. Nos vamos a basar en los controles internos. Y también nos vamos a basar en los controles de gestión. Esta es difícil también. Esto puede ser objeto de una auditoría operativa, ¿sí? Ay, se puso lista justo. Puede ser objeto, sí, que nosotros, como auditores operativos, analicemos la calidad de los controles internos que tiene el área de comercialización. Fíjense ahora este verdadero o falso. Consulta. ¿Sí? A mí no me quedó claro el segundo, el que dice evaluación de los resultados del proceso de liquidación. ¿Por qué sería de auditoría operativa? Bueno, como todo proceso, se espera un resultado, ¿sí? Entonces, como auditoría operativa, lo que podemos hacer es mirar cómo fue ese proceso, ¿sí? A ver si el resultado que obtuvo era de acuerdo a lo esperado o no, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, te cuento, cuando se implementa un sistema nuevo, ¿no? O un módulo nuevo dentro de un sistema, y empiezan a interrelacionar, y por ejemplo muchas veces utilizan tablas en común, uno procesa una operación y espera un resultado, ¿sí? Como por ejemplo, se procesa un pago en una organización, ¿no? Y para cuando se procesa el pago ya está cargado el cliente, ya tiene puesta su quit, su condición fiscal, las alícuotas de retención que hay que hacerle, y sin embargo se procesa ese pago, esa transacción, y sale el pago al proveedor sin haberle efectuado las retenciones que le había que hacer, ¿sí? Entonces, como auditoría operativa, nosotros nos podemos parar en el final de la operación y decir cómo fue el resultado de este proceso, ¿sí? ¿Fue de acuerdo a lo esperado? No, no fue de acuerdo a lo esperado. Bueno, entonces hay un problema en el proceso, en este caso con un sistema mediante, ¿sí? Entonces nos podemos parar ahí como auditores operativos a evaluar el resultado de un proceso de liquidación de sueldo, de un pago a un proveedor, ¿sí? También de un proceso productivo, ¿sí? Claro, sería por como... Sí, no, ya entendí. Genial. Bueno, vamos al último, a este verdadero o falso, ¿sí? La auditoría operativa no tiene en su alcance las actividades desarrolladas por el área contable, dado que es un área financiera y estas actividades son abordadas por la auditoría financiera. Lo voy a leerlo despacito porque es largo. Falso.
Incluso el área contable lleva adelante procesos que requieren un resultado correspondiente. Ay, ¿quién lo dijo? Yo, profe. Ah, Santiago. Bueno, yo opino como él, ¿sí? O sea, es falsa. ¿Por qué? Lo explicó él perfecto, ¿sí? Lo que puedo agregar es el área contable recibe a la auditoría externa, ¿sí? Pero en la auditoría externa no le van a interesar, como sí le interesa a la auditoría operativa, el proceso. La auditoría externa ve, ¿esto se podía activar o no? ¿Cuál fue el acierto? ¿Qué pasó en el medio? ¿Le interesa si está bien calculada una amortización? ¿Qué pasa en el medio? A la auditoría externa no le interesa mucho. ¿Por qué? Porque le interesan que los estados contables reflejen razonablemente las operaciones ocurridas en el ejercicio, ¿sí? Y no le interesa cómo hizo el ente, qué sistema utiliza, si el sistema tiene deficiencias o no, si, por ejemplo, tienen muchos procesos automatizados o no. No me interesa eso a la auditoría externa, ¿sí? Siempre y cuando los estados reflejen. Así que tranquilamente una auditoría operativa puede abordar una auditoría, un área contable, ¿sí? Porque le va a dar otro enfoque, le va a agregar valor a la parte operativa. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Están muy cansados? Profesora, una consulta. Sí. O sea, ¿cómo es esto de que no? O sea que sería otro tema para tratar. O sea, que se lo trataría con auditoría financiera, ¿no? Es así. ¿Cómo? Perdóname, Jonathan, no te seguí. La filmina anterior. ¿Sí? Sí, el verdadero o falso. Sí. No se, o sea que se entiende, pero ¿cómo es que no tiene alcance esas actividades? Claro, por eso es falsa. La auditoría operativa tiene su alcance a todo el ente, a todas las transacciones, a todas las operaciones, a todos los centros, a todas las localizaciones donde el ente tenga operaciones, ¿sí? Es falsa, ¿por qué? Porque la auditoría operativa puede realizar auditorías operativas en el área contable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área contable, me parece que la explicación que dio Santiago, tiene procesos que tienen un resultado esperado. Entonces, la auditoría operativa puede ir a ver si después que se procesó, si el resultado que se obtuvo era el mismo al esperado. En caso de que no haya sido el mismo, puede analizar la causa o la causa raíz. Si vienen leyendo para auditoría interna se utiliza ese término ahora. Analizan la causa raíz para proponer una mejora que haga que en el futuro no se repita ese problema de nuevo. ¿Ahí te expliqué un poquito mejor? Sí, profesora. Bueno, vamos a ver el quinto. Les preguntaba si estaban muy cansados, un poco, ¿o no? ¿O muy? Venimos bien, bien, profesora. profe. ¿Venimos bien? Bueno. Esto es lo que la parte quinta, ¿sí? Usar marcos de control, perdón, el rol de la dirección, se me tapó el título, las partecitas del Zoom. ¿Cuál es el rol de la dirección, sí? Y cómo utilizan los marcos de control durante las auditorías operativas. ¿Qué marcos de control conocen? ¿El control interno? Marcos de control interno. El coso. ¿Quién lo dijo? ¿Agustín? Sí, profe. Bueno, Agustín Ram dijo el marco COSO, ¿sí? Está muy bien, su marco de control interno. ¿Qué otros marcos conocen? ¿Conocen otro? El marco internacional de encargo de aseguramiento. Sí, está bien. Ese es un poco, digamos, un marco para nosotros los contadores. Cuando hablamos de marco de control, por ahí nos estamos refiriendo a los controles que implementan las organizaciones, ¿sí? Tenés razón, no dije nada. No, está bien lo que dijiste, pues son marcos.
Uno es un marco para los profesionales y otro es un marco para las organizaciones. Bueno, ¿nadie más conoce ninguno? El de la empresa también. Sí, ¿cuál es de la empresa? ¿Qué marca? El estatuto que tenga. Los manuales de procedimiento, ¿no serían? Sí, también. Bueno, sí. No son marcos de control esos. ¿Por qué? Porque es como el ente toma los marcos y digamos como que los hacen propios, ¿sí? Los marcos de control, como bien dijo Agustín, es el informe COSO, ¿sí? Que, bueno, tiene muchas, digamos, cambios, lo han ido actualizando. Tenemos el informe COSO del 2013, que ese es uno, ¿sí? Que es de Estados Unidos. También tenemos otro marco, que es el marco COCO, ¿sí? El marco COCO es de Canadá, ¿sí? Y por último tenemos, que tal vez lo hayan escuchado, es el marco COVID, ¿sí? Es muy importante el marco COVID para el titular de la cátedra. Es un apasionado de las auditorías de sistemas, así que bueno, muy probablemente cuando vieron con él en la clase de los viernes, la unidad 7, que es de sistemas de información, les haya mencionado el marco COVID, ¿sí? Los marcos en realidad es un conjunto de principios rectores, ¿sí? Que forman un modelo que les sirve a las organizaciones de referencia, ¿sí? El más utilizado es el informe COSO, pero sepan que hay otros que puede tener el ente. Entonces, cuando uno va a una entrevista de trabajo, va para hacer una auditoría externa, es contratado para hacer una auditoría operativa, siempre es importante preguntar sobre el marco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sensor. ¿Cuál es el marco que utilizó el ente para desarrollar todo su sistema de control interno, ¿sí? Bueno, y además porque lo tenemos que utilizar nosotros como auditores, ¿sí? Si el ente lo utiliza. ¿Cuáles son las funciones de la dirección? ¿Sí? La dirección planifica, organiza, lidera y controla, ¿sí? Planifica y organiza son procesos que establecen los métodos a través de los cuales se van a alcanzar los objetivos. Posteriormente lo que va a hacer es aplicar el liderazgo, sin liderar, en donde va a asignar los recursos para el cumplimiento de esas metas y objetivos. Y por último va a controlar, que ahí es un poco dentro del auditor, ¿no? Siempre en esta parte, que es el proceso por medio del cual mide cuál es el desempeño actual contra los objetivos planificados por la organización. Bien. Ahora, ¿cómo logran sus objetivos los gerentes? Los objetivos utilizan un enfoque basado en el control para ellos asegurarse el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Recordemos esto. Una gerencia tiene objetivos, ¿sí? Tiene riesgos de que esos objetivos no se cumplan. Para esos riesgos aplica controles, ¿sí? Algunos controles son, digamos, de gestión, que no es tal vez un control en sí mismo, no es un control interno que le va a interesar a un auditor interno, pero sí desde la óptica del gerente le va a interesar, que el auditor operativo tiene que conocer. Entonces, objetivos. Riesgos de que esos objetivos no se cumplan. Entonces pone controles internos y controles de gestión. Y lo que hacen los gerentes es verificar que se cumplan los objetivos, verificar que se cumplan los controles para así alcanzar los objetivos, ¿sí? En cambio, el auditor externo, auditor interno, auditor operativo, trabaja basado en el riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el auditor va a
concentrar sus esfuerzos, ¿sí? Porque los recursos son limitados en tiempo, en la cantidad de recursos humanos que tengamos, y se va a concentrar o va a aplicar, va a hacer la auditoría en aquellas áreas en donde sean más riesgosas, ¿sí? Para el ente. Bueno, y acá, bien, pensemos, ¿sí? Como para establecer una diferencia entre los controles internos y los de gestión, que los controles internos son criterios comunes y los controles de gestión son específicos de una cuestión que a un gerente le interesa seguir, ¿sí? Son tácticas específicas que utilizan los gerentes, que siempre está bueno para los auditores operativos conocerlas, ¿sí? Que el propio auditado se las cuente y de hecho de la lectura de, como dijeron ustedes, de los procedimientos, de los instructivos, uno encuentra estos controles internos y también los controles de gestión. Bien, entonces hay que relacionar los controles, ¿sí? Con las maneras que utilizan los gerentes para gerenciar sus áreas. Y también tengamos en cuenta que todos los gerentes son distintos, ¿sí? Y tienen una versión al riesgo diferente. Además de que la organización ya tiene, digamos, una política de riesgo definida, ¿sí? Entonces, tal vez no es lo mismo un gerente o un responsable de un área de contable, sí, que solemos ser más conservadores, más cumplimiento de la ley, de las resoluciones, un perfil mucho más prudente, a un área comercial, que suelen tener un mayor riesgo, ¿sí? Bien, acá están los marcos de control, y llegamos a la parte del proceso de auditoría operativa. Acá estamos leyendo estas 4 partes. Díganme ustedes si ven alguna diferencia con la auditoría externa y con la auditoría interna. O hablemos primero de una, por ejemplo, si hay una diferencia con una y después analizamos la otra. Así nos quedan claros los conceptos. La parte del seguimiento no es la que difiere con lo que es la auditoría externa, por ejemplo. Bueno, muy bien, Juliana. Es así. Todas las auditorías comienzan por una planificación, después tenemos la ejecución y la comunicación, y hasta ahí llega la auditoría externa en el sentido de que el seguimiento no es realizado. Se expidió, tiene una conclusión, una opinión, su informe, y no hace un seguimiento. Ya está. Lo que el auditado podría haber ajustado, digamos, de las propuestas que hizo el auditor, ya lo tendría que haber hecho, ¿sí? Así que no hay un seguimiento por parte de la auditoría externa. Y con una auditoría interna, ¿qué les parece? En la auditoría interna, en realidad, del proceso entiendo que no va a cambiar, porque también debería haber un seguimiento, solo que se va a enfocar en otra cosa. Bien, muy bien. ¿Alguien opina distinto? ¿O quiere hacer otro comentario, un agregado? Es así, como dijo Juliana. En la auditoría interna también está el seguimiento, están estas 4 etapas, ¿sí? Perdón. En la planificación, tanto en la auditoría interna como en la auditoría operativa, tenemos un plan anual que es aprobado por el directorio de la sociedad, ¿sí? Y después tenemos la planificación de la auditoría en particular que estamos por comenzar, ¿sí? Luego tenemos la ejecución, que es aplicar los procedimientos para alcanzar los objetivos que nos planteamos, ¿sí? Esos procedimientos nos van a dar evidencias de auditoría, evidencias que tienen que ser objetivas, ya vimos, o sea, todo lo que vimos de planificación en la auditoría interna aplica acá a la objetiva.
todo lo que vimos de evidencia y documentación en la auditoría externa aplica, y en la auditoría interna aplica la auditoría operativa, ¿sí? Se documentan los papeles de trabajo, ya no utilizamos la palabra papel de trabajo, se utiliza documentación. Y por último tenemos la comunicación. La comunicación es por medio de los informes de auditoría. Que la gran diferencia es a quién está destinado. A ver, el informe es distinto en una auditoría externa que en una auditoría interna, ¿no? Ahí partimos de que son de estructura distintos. Además, el destinatario también es distinto. Y también es distinto que en la auditoría externa tenemos una conclusión y en la auditoría interna y en la operativa, además de la conclusión, perdón, en la auditoría externa vamos a tener una opinión. En la auditoría interna y en la auditoría operativa vamos a tener una conclusión y vamos a tener recomendaciones, ¿sí? Que no las tenemos en la auditoría externa. Y luego tenemos el seguimiento. ¿Que el seguimiento qué es? ¿Alguien lo sabe? Un feedback. ¿A qué llama Feedback. feedback? El feedback lo tenemos, perdón, el feedback lo tenemos durante toda la ejecución, lo tenemos también en la comunicación. ¿Por qué? Un poco me adelantó, está en otras filminas. ¿Por qué? Porque cuando uno redacta las recomendaciones tienen que crearlo. Las recomendaciones se crean con el auditado, ¿sí? De manera participativa, ¿sí? Se le consulta al auditado cómo ve la alternativa que encontró el autor para mejorar ese desempeño, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué le parece eliminar determinada transacción, determinada acción dentro de lo que es el proceso? Por ejemplo, el auditor identifica reportes de información que no son necesarios. Por ejemplo, en una auditoría que yo estaba haciendo, que hizo el equipo de trabajo, ¿no? Desde unas localidades, ¿sí? Desde unas sucursales, hacían los arqueos y enviaban el acta de arqueo, se lo enviaban a otra sucursal que las nucleaba, ¿no? La parte administrativa, y la parte administrativa ni siquiera las analizaba al recibirlas. Entonces acá da para pensar, ¿no? ¿Para qué las reciben si no hacen nada con esa información, si no les sirve? Bueno, en este caso era solamente envío de información, pero hay muchas veces que se hacen operaciones o acciones que se hacen porque se vienen haciendo en el tiempo, ¿sí? Y la gente está acostumbrada a hacerlo así, entonces, además de registro, por ejemplo, se pueden encontrar con gente grande trabajando que, como no confía en el sistema, tienen miedo que se borre, además de todo lo que hace en el sistema, también lo lleva en un cuadernito. Entonces, bueno, uno empieza a encontrar ese tipo de cosas en donde puede mejorar la eficiencia, los tiempos, el proceso, ¿sí? Y ahí va teniendo el feedback. ¿Por qué les digo? Porque de nada le sirve al auditor interno, al auditor operativo, redactar una recomendación y que después el auditado diga, no la acepto porque no tengo presupuesto, no tengo recursos, no le parece. Pero entonces, la recomendación se hace con el auditado, ¿sí? El primero que tiene que querer la recomendación es el auditado, porque si él hace lo que nosotros le estamos proponiendo, que nosotros hacemos juntos, va a mejorar sus indicadores, va a mejorar su desempeño real, ¿sí? Bueno, y el informe, perdón, y el seguimiento, ¿por qué?
¿Ustedes vieron Onana? Les pregunto, yo vi la presentación de ella, no, pero no sé si se los dijo oral. ¿Cómo es la respuesta de un área auditada en un informe de auditoría interna? O sea, No, creo que no. me gustaría saber si ustedes vieron qué tiene que contestar el auditado. No. Bueno, el auditor explica la situación, ¿no es cierto? El hallazgo lo explica. Pone el sensor, dónde está la norma, dónde está el procedimiento, que decía, no, cuál es la política, que decía que tenían que hacer de una determinada manera las cosas. Después está la recomendación, ¿sí? Y después de la recomendación viene lo que se llama plan de acción. Ese plan de acción es contestado por el auditado, en donde el auditado dice si acepta o no la recomendación y hace algún comentario, ¿no? Hace su descargo. Muchas veces se explican, por ejemplo, si la recomendación fue subir al sistema las actas de medición de combustible, por ejemplo, él puede decir, acepto la recomendación de publicar en el sistema, pero no voy a subir el archivo en PDF, voy a subir un documento con un link, porque son muy pesados los archivos, y voy a crear una carpeta, ese link va a linkear a una carpeta de OneDrive, por ejemplo, ¿se entiende? Y va a tener también otro apartado, debajo del plan de acción, va a tener otro apartado, que dice fecha de implementación. Y ahí el auditado va a decir, esto en auditoría operativa es igual, por eso se los digo, ¿sí? Si es necesario, lo repito. Termino la idea y si es necesario, la repito. Y va a estar la fecha de implementación. La fecha de implementación, por ejemplo, hoy es mayo, y si hoy terminamos una auditoría, el auditado me puede contestar. Fecha de implementación estimativa, ¿no? 15 de agosto. O puede ser que en el transcurso de la auditoría ya lo haya implementado, porque como les digo, como se trabaja en conjunto la recomendación, si el auditado lo puede hacer, puede ya que ya lo haya implementado. Y puede ser que te contesten implementado el 15 de mayo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando termina esa auditoría? Comienza lo que es el seguimiento, ¿sí? En donde el auditor lo que va a hacer es, va a esperar al 15 de agosto y le va a ir a decir, hola, ¿cómo está? Bueno, no le dice hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero le manda un correo, le solicita evidencia documental para ver si se implementó esta recomendación que el auditado aceptó, ¿sí? Y ahí se genera lo que es el informe de monitoreo, en donde le reportamos al directorio si se implementó o no esa recomendación. Esta es la idea general. ¿Quedó clara? ¿O quieren que la repita, chicos? No tengo problema. Quedó claro. Profesora, entonces, se toma o no la recomendación y se debe hacer una retroalimentación de lo que se esté implementando o se está realizando en la recomendación. Entonces, así. Claro. Ah, ok. O sea, el control interno se fortalece y se mejora, se va a mejorar, digamos, el desempeño, la efectividad, eficacia, eficiencia, depende de que sea la recomendación, ¿no? Una vez que se implemente. Nosotros le hacemos la auditoría, encontramos un montón de hallazgos, hicimos recomendaciones. Nos las aceptaron, pero nos las aceptaron con una fecha de implementación a 3 meses. Y bueno, entonces, los indicadores
van a seguir siendo iguales durante 3 meses, hasta tanto no se implemente digamos, el control interno, va a seguir teniendo las mismas fallas o los mismos puntos de mejora hasta los 3 meses en donde se comiencen a implementar. Y ahí va a haber un cambio real. Una disminución de tiempo, una mejora en la producción, ¿sí? Es continuo, ¿sí? Digamos, la auditoría, las recomendaciones, los puntos de mejora, los hallazgos se cierran una vez que se implementa, ¿sí? Ahí desaparece el punto de mejora y se fortalece el control interno, ¿sí? ¿Quieren que vuelva a explicar todo esto o no es necesario? No, está bien, profe, se entendió claro. Bueno, bárbaro. Bueno, y comenzamos planificando en base a los riesgos, ¿no? Bueno, lo que primero va a hacer el auditor operativo es identificar los objetivos del negocio para el área que estemos auditando, ¿sí? Hoy les había dicho, tenemos los objetivos estratégicos a largo plazo. Después nos vamos acercando, ¿no? Tenemos los objetivos organizacionales para el año. Nos acercamos un poco más al área. Tenemos los objetivos anuales para esa área, para esa gerencia. Y después ese objetivo se transforma en metas, ¿sí? En periodo de tiempo. Entonces, lo que va a hacer el auditor primero es identificar cuál es tu objetivo, a dónde tienes que ir. Porque todas las acciones que hagas tienen que llevar al objetivo, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el auditor es identificar los objetivos del negocio para el área, los riesgos asociados, ¿sí? Al no cumplimiento de esos objetivos. Y lo que va a hacer, ¿cómo hace para identificarlo? Va a indagar acerca de cuáles son las mejores prácticas, los riesgos al área auditada, ¿sí? Puede ser que el área sea muy técnica, muy compleja, hoy lo hablamos, ¿sí? Que sea necesario y que no haya antecedentes, que sea una primera auditoría, y que puede ser necesario contratar un experto, ¿sí? Que lo ayude a identificar los riesgos y a las mejores prácticas. Inclusive también hay áreas en donde tienen muchos riesgos legales y regulatorios. En ese caso también va a ser necesario para el auditor tener una pata legal con un abogado, ya sea interno o externo, ¿no? que lo oriente. Bien, el auditor lo que tiene que asegurarse es de que sean los objetivos correctos. Los objetivos tienen que estar aprobados por el máximo órgano, ¿sí? Por el directorio de la sociedad. Y en caso, bueno, ese es el ideal, que estén aprobados por el directorio de la sociedad y que sean coherentes, ¿no? Puede ocurrir que no se van a encontrar en las auditorías operativas que muchas veces los objetivos no son coherentes, y que por ahí no están aprobados por el máximo órgano, tal vez están aprobados por el gerente general, o están consensuados en una reunión y se suscribió un acta, y esos sean los objetivos que tiene el ente, ¿sí? Bien. Les quería decir algo. Los objetivos tienen que tener un umbral de tiempo, ¿sí? Y tienen que poder ser medibles para que sean objetivos que uno los pueda incorporar en un proceso de auditoría operativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes el objetivo de mejorar la productividad? Sí, que está bien, pero le faltan elementos. O sea, ¿Cuáles serían, Jonathan, los elementos que te parece que faltan? claro, por ejemplo, el horizonte temporal que dicen, porque dice mejorar la productividad. Obvio que se va a tener que mejorar, pero le falta la unidad de medida. Bien, entonces son dos cosas las que Claro, mejorar la productividad en un 10% con respecto a una fecha anterior o por ahí aproximada. Perfecto. ¿Alguien quiere acotar algo más?
que se nos esté pasando? Está muy bien lo que dijiste, Jonathan, es mejorar la productividad anual, trimestral, en un 10% comparado con determinado año, ¿sí? O comparado con el trimestre anterior. Digo 10% es una barbaridad. Imagínense que siempre hablamos de porcentajes más chicos, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, eso les quería decir. Para que el objetivo se pueda incorporar a un proceso de auditoría operativa, es necesario que sea medible, que esté redactado de manera completa, y sería muy bueno también que ya tenga un indicador aprobado, digamos, consensuado, ¿sí? Bien. El auditor también, lo segundo que va a hacer es hacer una recorrida por el proceso, por la función, por el área que está auditando, y es recomendable que la haga junto con la dirección, si puede. Que observe físicamente el área, ¿sí? Que haga un relevamiento preliminar. El auditor siempre está auditando, el auditor siempre está atento. El auditor está haciendo una cosa y tiene que estar escuchando lo que ocurre, ¿sí? Tiene que estar viendo. Por ejemplo, yo voy a un área, voy a impuestos, a hablar con la persona de impuestos, y yo estoy viendo cómo está pagando la cajera, ¿sí? No es porque haga 1000 cosas a la vez, sino porque el ojo ya lo tenés adiestrado. Entonces por ahí vos estás haciendo una cosa y escuchás que la cajera le dice, bueno, no te preocupes, después me lo traes, firmame acá, o anda, llévate la plata, no hace falta que me pagues, perdón, no hace falta que me firmes el recibo interno, si total, nos conocemos toda la vida, somos compañeros de trabajo, no hay ningún problema, llévate los 1000 pesos, gastá lo que tengas que gastar y después tráemelo. Hay un incumplimiento, ¿sí? Entonces, es importante esta recorrida, conocer el lugar, ver si se cumplen, por ejemplo, si es un lugar restringido que no haya otras personas, ¿sí? Y lo que tiene que hacer el auditor también es solicitarle al área auditada, por supuesto, si hay un flujograma del proceso. Flujogramas, ustedes ya saben lo que es, porque lo dieron en Contabilidad 5, creo que era Sistemas de Información. Lo vieron también en la unidad de control interno, que es una de las maneras de relevar el control interno, ¿sí? En la unidad de control interno, no me acuerdo ahora cuál es, pero es un mecanismo de relevamiento, ¿sí? Y entonces le van a pedir al ente, al área auditada, el flujograma de sus procesos. Imagínense que puede tener muchos procesos, ¿sí? Por ejemplo, cuentas a pagar puede tener un flujograma para los pagos con orden de compra. Puede tener un flujograma con los pagos con contrato. Puede tener otro flujograma para los pagos de servicios, ¿sí? Que no tienen ni los servicios, digo, de APSA, LUCAS, que son más bien contratos de adhesión. Puede tener un montón de flujogramas, entonces, se los pedimos, ¿sí? Si no los tienen, somos auditores y lo vamos a tener que hacer, no para entregárselo al auditado, porque para entender nosotros cómo es todo el proceso, para poder encontrar un punto de mejora, ¿sí? Para poder después identificar la causa del problema, tenemos que tener el flujograma, ¿sí? Ver cómo está estructurada, ver dónde están los controles internos establecidos o si no los tienen. Y hay una frase de un filósofo que a mí me gusta mencionarla cuando hablamos de control interno, es que no hay nada más inútil que hacer eficientemente una tarea equivocada, ¿sí? Es decir, el auditado tiene que comprender por qué está haciendo la tarea que está haciendo, cuál es el objetivo, dónde están los controles, por qué lo hace de una determinada manera, ¿sí? Porque si no, tal vez haciendo las cosas equivocadas, al cohete, digamos, ¿no? Da para pensar esta frase.
Bueno, entonces, una vez que ya identificó los objetivos, hizo una recorrida del lugar, solicitó los flujogramas o los hizo, va a evaluar las políticas, perdón, acá. Cuando hablamos de preparar el flujograma, en caso de que no lo tengan, ¿sí? Entender cómo está estructurada la gerencia. Entender cómo está estructurada, me refiero a organigrama, ¿sí? Del área, ¿sí? A ver cuáles son las líneas de autoridad, ¿sí? En el área, las líneas también de autoridad y responsabilidad, cómo se hace para delegar firmas en caso de ausencias, por ejemplo, y de este flujograma va a salir cómo es la interrelación con otros sectores, ¿sí? ¿Qué información recibo o qué documentación o qué bienes me entrega determinado sector o cómo toma una decisión otro sector que me afecta a mí, por ejemplo, ventas, ¿sí? Será la parte de créditos la que apruebe un crédito o una extensión de un crédito y no es el mismo área, entonces hay como un globito que se produce hasta que otra área hace sus funciones y después puede seguir con su proceso, digamos, ¿no? Y esto nos da el flujograma, entender la interrelación. Y ahí lo que voy a hacer es evaluar la política, las metas, los procedimientos, los instructivos de trabajo, ¿sí? A nivel esquema, ¿no? Documental en una organización solemos tener primero las políticas, ¿sí? Como puede ser la política de créditos, la política de abastecimientos, la política financiera, la política de riesgo, la política contable. Primero tenemos políticas. De esas políticas puede ser que tengamos manuales después, ¿sí? De los manuales puede ser que se desprendan procedimientos generales, ¿sí? De los procedimientos generales se desprenden procedimientos específicos. Y de los procedimientos específicos se desprenden los instructivos, ¿sí? Es decir, el instructivo es: agarro este papel, firmo, completo, lo guardo acá. O sea, es bien operativo, ¿sí? No se piensen que todas las sectores o todas las áreas necesitan un nivel de detalle tan grande. Tal vez los instructivos son necesarias para las áreas operativas, que justamente lo que estamos haciendo ahora es lo que vamos a auditar. Por ejemplo, imagínense, la parte química de ARSA, ¿sí? En donde tiene que haber un instructivo de trabajo, de la cantidad de elementos químicos que se ponen al agua, la temperatura que tiene que estar al agua, en donde el operario, ¿no? Las muestras que toma, con qué productos, digamos, hace las pruebas sobre las muestras, a quién le reportan los resultados de las muestras, ¿sí? Hay operaciones que requieren instructivos y hay otras áreas tal vez que no, ¿sí? Bien. Y después lo que vamos a hacer, como punto 5, es relacionar los objetivos que teníamos nosotros de la auditoría con los objetivos del área, ¿sí? Y vamos a seleccionar objetivos específicos para hacer una revisión detallada o una área detallada. Bien. Bueno, lo que les dije hoy es que el objetivo de la auditoría nos va a definir cuáles son los procedimientos de auditoría que vamos a aplicar. Y en cambio el alcance está más relacionado con el marco temporal, con la ubicación, con aspectos de la cobertura de la auditoría, ¿sí? Ahí está. Bien. Para cada objetivo, ¿sí?
puede ser que ya el ente, el área auditada, tenga una matriz de riesgo y control, se la vamos a pedir, ¿sí? ¿Qué es esto que les dije? Tiene este objetivo, cuál es el riesgo de no cumplir ese objetivo, y entonces el gerente impone, diseña, implementa una serie de controles para que ese riesgo no ocurra y alcance el objetivo. Entonces se lo vamos a pedir, ¿sí? Y vamos a seleccionar aquellos controles que nos interesen como auditores operativos. Y lo que es más difícil en una auditoría operativa es definir criterios, ¿sí? En el caso de que no estén definidos, ¿sí? Pero como les dije, la última decisión la tiene el auditor, ¿sí? De cuál es el criterio que toma. Bien. Y después ya estamos en la etapa, digamos, de ejecución, ¿no es cierto? En la etapa de ejecución, ¿sí? En donde el auditor va a obtener evidencia con el objetivo de... va a obtener evidencia, ¿sí? Habiendo aplicado procedimientos, va a obtener evidencia. Y esa evidencia va a demostrar o cumplimiento, si está todo bien, ¿sí? Resultados que son de acuerdo al esperado, o encontrar hallazgos, ¿sí? Y va a formular conclusiones y hacer recomendaciones que sean relevantes y viables, ¿no? El auditor lo que va a hacer es expedirse sobre la adecuación del control. La adecuación está relacionada a... Teníamos una política que decía cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Y entonces se diseña un control y después se tiene que implementar ese control y nosotros lo que vamos a decir es si es adecuado el control, si se está cumpliendo con lo que el directorio dijo que había que hacer. Relacionado a la eficacia, ¿sí? Es cómo opera ese control, cómo se lleva a cabo realmente. Muchas veces va a ocurrir que hay escritos procedimientos y los procedimientos se encuentran con que no están actualizados, no están completos, se hizo un procedimiento pero no está aprobado, o sea, son todos problemas que en la vida diaria ocurren, ¿sí? Bien. Y el auditor va a llegar a la conclusión, ¿sí? Por ejemplo, que el control es adecuado, que es aquel que está presente, que la dirección lo planificó, lo diseñó. Cuando hablamos de que diseñó un control, significa que tiene un responsable asignado, ese control, tiene una periodicidad, ¿sí? Y está documentado el control. Esas tres cosas hacen que esté correctamente diseñado, ¿sí? Entonces hablamos de, tiene un responsable, tiene una frecuencia ese control y queda documentado. Por ejemplo, proveedores entregan bienes o insumos en el área de recepción de mercadería, ¿no? Y es el responsable de almacenes, ahí estoy definiendo quién tiene que hacer el control de calidad. Y cuando lo tiene que hacer es cada vez que recibe bienes. ¿Y dónde lo deja documentado? Lo deja documentado en un checklist en donde pone, qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? La fecha, proveedor que entregó el bien, la orden de compra, los productos, la cantidad, que utilizó para decir que cumple con el control de calidad, ¿sí? Por ejemplo, que cumple con la especificación técnica, ¿sí? Eso es que esté correctamente diseñado. Lo que tiene que hacer el auditor es asesorar a la dirección, ¿sí? A la gerencia que estamos auditando, acerca de esa adecuación del control interno, ¿sí? Y lo va a aprobar. Llegamos a la etapa en la cual tenemos el informe, ¿sí? Ya ejecutamos la auditoría y estamos en la parte de comunicación, ¿sí? En donde el auditor le va a proporcionar este informe de auditoría operativa
a la gerencia auditada, también le va a hacer su reporte al directorio, más para la gerencia auditada, y por supuesto que el informe tiene que ser integral de todo aquello que estuvo bajo su alcance, tiene que ser convincente, tiene que explicar el auditor los motivos por los cuales hace una recomendación y no otra, tiene que ser oportuno. Si nosotros terminamos una auditoría y vamos a mostrar, y nos basamos en indicadores, ¿sí?, de desempeño, de resultado, no podemos estar informando eso 6 meses después, porque probablemente los indicadores sean otros, no se pueden tomar decisiones, ¿sí? Porque no está la información actualizada. Tienen que ser amigables para el lector y tienen que ser equilibrados, ¿no? No pueden tampoco ser tan extensos, tienen que estar redactados de una manera, digamos, cordial, reconociendo las mejores que hay en los sectores, ¿sí? Bien, es el mismo modelo de informe que una auditoría interna. Su contenido va a incluir el asunto en cuestión, ¿sí?, los objetivos de la auditoría. El asunto en cuestión puede ser un área, ¿sí?, puede ser un ciclo, puede ser una localización. ¿Cuáles son los criterios de auditoría y sus fuentes? ¿Sí? Pueden ser muchos los criterios de auditoría. Los que son normativos son más fáciles, ¿sí?, los que vienen de un procedimiento. Bien, los métodos que utilizó la auditoría para recopilar los datos y los análisis que efectuó, el periodo de tiempo que se le alcance, cuáles fueron las fuentes de los datos, de dónde provienen, ¿sí? Se las dio el auditado, se encuentran en línea, vienen del sistema. Si hubo limitaciones respecto a los datos empleados, ¿sí? ¿Cuáles son los hallazgos? Y las conclusiones y las recomendaciones en caso de que las haya habido, ¿sí? Bueno, ya hablamos hoy de las recomendaciones que dijimos que tenían que ser constructivas, participativas, que las tenía que elaborar junto al auditado, ¿sí? La recomendación que damos siempre tiene que ser factible, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos auditando un ente que se desempeña, digamos, una empresa que se desempeña en un local, y nosotros, bueno, vemos que tienen, por ejemplo, almacenados productos que entregó los proveedores, o sea, que no tienen un almacén específico, ¿sí? Y nosotros les recomendamos que hagan un almacén específico. Eso lo tenemos que recomendar si vemos que tiene espacio físico, ¿sí? Si no, por ahí lo que se puede recomendar es una reubicación de los sectores para dejar un espacio, pero digo, siempre la recomendación tiene que ser factible, tiene que ser posible. Yo, por ejemplo, como auditora no puedo recomendar desmontar una fábrica y montarla en otro lado, porque estoy hablando de una inversión muy grande, ¿sí? Entonces, siempre tienen que ser cosas que las pueda decidir el gerente, o a lo sumo que las puedan decidir de manera conjunta entre dos gerentes. Bien. Y por último, estamos hablando, ¿no?, de indicadores hace un rato, ¿sí? Los indicadores son muy utilizados en la auditoría operativa. Ya son las 9. Chicos, bueno, súper rápido. Los indicadores son muy utilizados en la auditoría de gestión, es una referencia numérica, ¿sí?, que surge a partir de una o varias variables. Un indicador lo que está haciendo es indicarme algo, realmente es una comunicación, ¿sí? Significa mostrar el significado de algo, ¿sí?, con indicios, con señales, indica si sirve o si no sirve, ¿sí? Y siempre es importante los indicadores compararlo con un valor estándar o interno, anterior, o de una empresa del mismo ramo, ¿sí?
o si no es del mismo ramo, que uno lo puede asociar por tener, por ejemplo, determinadas inversiones en activos similares, ¿sí? ¿Y qué le permiten estos indicadores? Permiten medir la eficiencia y la economía en el uso de recursos, ¿sí? Hay cuestiones, por ejemplo, no sé, para obtener una pelota, ¿cuánto cuero es necesario en la pelota? Hay cuestiones que son fáciles digamos, de obtener. ¿Cuánto dura una pelota? Sí, hay muchas veces que no se quiere mejorar la calidad, porque mejorar la calidad hace que el producto sea más duradero y hay que subirle mucho el precio para que la empresa siga teniendo ganancias que, digamos, que bajen las ventas en cantidades, pero no aumenten precios, ¿sí? Bien, por ejemplo, también podríamos medir el grado de satisfacción de los usuarios, ¿sí? Bien. Bueno, por supuesto que los indicadores, para que sean útiles, tienen que ser oportunos, confiables, ¿sí? Es muy importante que los indicadores generalmente tomen los datos solos de los sistemas, no sea alguien que los haga mal porque puede haber errores, ¿sí? Y es muy útil para hacer comparaciones reales y en línea. Y es muy importante para la auditoría operativa, para ver realmente el valor agregado, poder comparar cuál es el resultado de ese indicador una vez que se implementó la recomendación que hizo el auditor, ¿sí? Y estos indicadores podrían formar parte de lo que se llama un tablero de comando o cuadro de mando, que eso no sé, chicos, chicas, si lo están usando ahora, pero eso también se ve en una materia que se llama gerencial. No sé si han llegado, es una de las últimas unidades, digamos. Es del cuatrimestre que viene. Ah, bueno, ahí Sí. desarrollan un cuadro de mando. ¿Qué es esto? Muchos indicadores, ver cómo se relacionan, ¿sí? Bueno, y con esto llegaríamos al fin de lo que es una auditoría operativa. Yo, no se preocupen porque esta presentación la voy a subir, ¿sí? Va a estar en el espacio común que están todas las presentaciones de los viernes. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan comprendido lo que es una auditoría operativa y las particularidades que tiene. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta, y si no, chicos, ya les pido que me excedí unos minutitos. No. Perdón. No, profe. Entendió perfecto. Bueno, chicos, me alegro. La verdad que es re linda, es la auditoría más difícil, porque, bueno, son cuestiones de gestión. Para el que no lo haya hecho, les pido por favor que en el chat ponga su nombre y apellido, su legajo, su comisión, si pertenece a una comisión especial o a una regular. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Buen fin de Gracias. Chao, semana. profesora. Gracias, profe. Bueno. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Adiós.